Bienvenidos al canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso esta linda chaqueta para niñas y niños de aproximadamente 2 a 3 añitos. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde 1 a 2 años hasta más o menos 4 a 5 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. También tengo la versión para bebitos con el mismo punto, el punto espina de pescado. Está la chaquetita, el pantaloncito, el gorrito y los zapatitos. En la caja de información también les voy a dejar los links de esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe a tejer el gorrito para que haga conjunto con esta chaquetita de 2 a 3 años. Estaré pendientes de sus comentarios, así es que asegúrense de comentar. Ahora, para tejer la chaquetita, esta es la lana que usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el tamaño de 2 a 3 añitos, que es esta chaquetita que está aquí, usé un total de 163 gramos, que son aproximadamente 640 yardas o 587 metros de lana para bebé número 3. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. También van a necesitar 6 botones de 12 milímetros. Espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito, yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para este tamaño. Ahora, para empezar, aquí tengo mi cadena de inicio lista. Tengo un total de 81 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16.5 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho, vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Punto bajo en la siguiente cadena y así hasta completar esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 80 puntos bajos. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 80 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora estas 2 cadenas nunca cuentan de aquí en adelante. Los puntos que yo voy a estar contando son los puntos que vamos a hacer aquí en los puntos bajos. Así es que aquí para empezar la segunda vuelta, encima del primer punto bajo, que es este que está aquí, voy a hacer el primer punto espina de pescado. Miren, para hacer este punto vamos a cargar el gancho. Metemos el gancho en el primer punto por las 2 barritas y jalamos una lazada. Tengo 3 lazadas en el gancho. Ahora esta primera lazada la voy a pasar por la segunda. Tengo 2 lazadas. Jalo una lazada, quito una lazada. Tengo 2 lazadas en el gancho. Jalo una lazada y cierro. Aquí está el primer punto espina de pescado. Otra vez cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada. Paso esta lazada por la segunda, jalo una lazada, quito una, jalo una lazada, quito 2. Ahí está. Tengo 2 puntos espina de pescado. En total voy a hacer 12. Así es que en el siguiente punto repito lo mismo. Ahí está, 3. Doce. Aquí está, tengo 12 puntos espina de pescado. Miren, tengo las 2 cadenas no cuentan, solo voy a contar los puntos de espina de pescado. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora, vamos a hacer la primera esquina. Voy a hacer una cadena. Voy a cargar el gancho y en el siguiente punto, el punto bajo que sigue, voy a hacer un punto espina de pescado.
Ahora, aquí en esta esquina, en el punto de cadena, les recomiendo de que pongan un marcador. Yo lo voy a hacer al final. En cada esquina vamos a poner un marcador de puntos. Ahora, lo que vamos a hacer son los puntos para el primer hombro. Para el hombro yo voy a hacer un total de 16 puntos. Ya tengo uno, así es que en el siguiente punto bajo voy a hacer otro, son dos. En el siguiente, el tercero y así hasta tener un total de 16. Continúen, terminemos de hacer estos 16 puntos para el primer hombro. Nos vemos al final. Terminé de hacer estos 16 puntos de espina de pescado para el primer hombro. Ahora vamos a hacer la segunda esquina. Vamos a hacer una cadena y en el siguiente punto voy a hacer un punto espina de pescado. Ahora recuerden que aquí en el espacio de cadena vamos a poner un marcador. Ya tenemos dos esquinas. Ahora para la espalda vamos a hacer un total de 24 puntos. Ya tengo uno, así es que en el siguiente voy a hacer otro punto espina de pescado y así hasta tener un total de 24. Terminé de hacer estos 24 puntos para la espalda. Ahora para la tercera esquina vamos a hacer una cadena y en el siguiente punto voy a hacer un punto espina de pescado. Ahora para la segunda manga vamos a hacer de nuevo 16. Así es que tengo uno, en el siguiente punto hago el segundo y así hasta tener 16. Terminé de hacer los 16 puntos para la segunda manga o el segundo hombro. Ahora para la cuarta esquina vamos a hacer una cadena y en el siguiente punto voy a hacer un punto espina de pescado. Aquí vamos a tener un total de 12 que son para el segundo delantero. Así es que continúen, terminemos de hacer estos últimos 12 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer estos últimos 12 puntos. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 80 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 12 puntos, cada uno de los hombros tiene 16 puntos y para la espalda tengo 24 puntos. Y así terminamos la segunda vuelta. Ahora, para la vuelta número 3 voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Ahora, aquí vamos a trabajar un punto espina de pescado por cada uno de estos 12 puntos hasta llegar a la primera esquina. Así es que empezando encima del primer punto, miren aquí, vamos a hacer un punto espina de pescado. Ahí está, 12. Ahora, en cada una de estas esquinas van a retirar el marcador y en cada una de las esquinas van a hacer un punto V. Miren, van a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Así vamos a trabajar las esquinas. Nada más van a hacer estos dos puntos altos separados de una cadena. Y luego van a continuar y hacer la siguiente sección. Aquí van a hacer 16, luego van a hacer la segunda esquina. Para la espalda van a hacer 24, luego la tercera esquina, luego van a hacer 16 para la segunda manga, luego la cuarta esquina y van a terminar aquí con estos últimos 12 puntos. Así es como van a trabajar esta vuelta número 3. Así es que continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta. Miren, al final de esta vuelta 3 tengo un total de 88 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 13 puntos. Cada una de las mangas tiene 18 puntos y para la espalda tengo 26 puntos. Estoy contando los puntos altos que se hacen aquí en cada esquina. Ahora, para la vuelta 4 vamos a hacer lo mismo. Hacemos dos cadenas, giramos, vamos a trabajar un punto por cada uno de estos puntos. Para los delanteros vamos a tener 13, así es que empezando encima del primer punto, hacemos el primer punto espina de pescado y así hasta llegar a la primera esquina. 2, 13. Retiramos el marcador y en cada una de las esquinas van a hacer un punto V.
Van a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y así van a trabajar cada una de las esquinas. Voy a regresar el marcador y lo voy a poner en el espacio de cadena. Ahora ustedes van a continuar y van a hacer un punto para cada uno de estos puntos del hombro. Para el hombro van a ser 18, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a ser 26 y luego la tercera esquina. Para la segunda manga o el segundo hombro van a ser 18, luego van a hacer la cuarta esquina y luego terminar aquí con estos 13 puntos para el segundo delantero. Continúen, terminen esta vuelta número 4. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo un total de 96 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 14 puntos, cada una de las mangas tiene 20 puntos y para la espalda tengo un total de 28 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto espina de pescado. Y así voy a continuar hasta tener un total de 14 puntos. Catorce. Ahí está. Tengo 14 puntos para el primer delantero. Ahora, miren, vamos a retirar el marcador y en el espacio de cadena de cada una de estas esquinas van a hacer lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Vamos a hacer un punto B, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y así es como van a trabajar cada una de las esquinas. Ahora, aquí van a continuar para el hombro, van a hacer un total de 20 puntos. Luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a hacer 28, luego la tercera esquina, para el segundo hombro van a hacer 20. Luego la cuarta esquina y aquí para el segundo delantero 14. Así van a continuar para esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 104 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 15 puntos, cada una de las mangas tiene 22 puntos y para la espalda tengo un total de 30 puntos. Así es que se hace un total de 104 puntos al final de esta vuelta número 5. Ahora ustedes van a continuar y hacer exactamente lo mismo para el resto. Lo importante es de que cada esquina se trabaje igual como lo hemos estado haciendo en estas últimas vueltas. Van a hacer un punto B en cada una de las esquinas y los puntos de cada sección se trabajan igual. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 6. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Miren, empezando encima del primer punto van a hacer el primer punto espina de pescado. Ahí está uno. Catorce y 15. Ahí está, tengo los 15 puntos para este delantero, voy a retirar el marcador y en cada una de las esquinas van a hacer lo mismo, van a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y luego continuar y hacer lo mismo para la siguiente sección. Aquí para este hombro o la manga van a hacer un total de 22. Luego van a hacer la segunda esquina. Luego para la espalda van a hacer 30. Luego van a hacer la tercera esquina. Para el segundo hombro van a hacer 22. Luego la cuarta esquina y aquí van a terminar con estos últimos 15 puntos. Y bueno, así es como van a continuar hasta completar esta vuelta número 6. Y de aquí en adelante van a repetir lo mismo. Estos puntos se van a trabajar igual y luego en las esquinas es donde están los aumentos. En cada una de las esquinas se hace lo mismo. Un punto alto, cadena, un punto alto. Y al final de cada vuelta van a aumentar 8 puntos. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer y les voy a dar el número de puntos que van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Así
Así es que nos vemos al final cuando ya he terminado de hacer el canesú y ahí les voy a dar toda esa información. Estoy por terminar el canesú. Ahora en la siguiente vuelta vamos a dividir las mangas. Miren, he hecho un total de 12 vueltas. La última vuelta que hicimos juntas fue la vuelta número 6. Al final de la vuelta número 6 iban a tener un total de 112 puntos. Recuerden de que al final de cada vuelta iban a aumentar 8 puntos. Un punto para cada delantero, 2 puntos para cada manga y 2 puntos para la espalda. Así es que al final de la vuelta número 6 y van a tener un total de 112 puntos. Para la vuelta número 7 iban a tener un total de 120 puntos. Al final de la vuelta 8 iban a tener 128 puntos. Al final de la 9, 136. Al final de la 10, 144. Al final de la 11, 152. Y aquí al final de la vuelta 12 tengo 160 puntos. Ahora, al final de esta vuelta 12, cada uno de los delanteros tiene 22 puntos, cada una de las mangas tiene 36 puntos y para la espalda tengo 44 puntos. Así es que se hace un total de 160 puntos. Ahora, así como está la sisa, miren, desde aquí, desde arriba del hombro hasta aquí, está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Y el pecho, esta parte aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Aquí ya tengo la medida para el suétercito que estoy tejiendo. Si ustedes quieren tejer más vueltas aquí para el canesú y darle a la medida del pecho o tal vez darle a la sisa, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahí ustedes van a ver cuánto necesitan para el tamaño que ustedes están tejiendo. A veces tal vez quieren hacerlo un poquito más holgado de lo que yo lo hago, así es que ahí está, no pasa nada, pueden agregar más vueltas, no hay ningún múltiplo. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas, así es que esta va a ser la vuelta número 1 del cuerpo y lo mismo, miren, aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Miren, aquí voy a trabajar estos 22 puntos y lo mismo, empezando encima del primer punto, hacemos el primer punto, espina de pescado y así hasta llegar a la primera esquina. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir las mangas. Ahora, una cosa que me olvidé mencionarles, aquí al terminar la vuelta número 12, esta vuelta número 12 la hice al lado derecho, así es que voy a poner un marcador aquí marcando el frente del suétercito. De aquí en adelante, este va a ser el frente y este va a ser el lado revés. Así es que pongan un marcador. Terminé de hacer estos 22 puntos para el primer delantero. Ahora tengo la primera esquina, voy a retirar este marcador. En este espacio de cadena voy a hacer 3 puntos espina de pescado. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora para este delantero tengo un total de 25 puntos. Para separar la primer manga vamos a hacer 3 cadenas. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer, no pasa nada. No hay ningún múltiplo, así es que no les va a afectar el número de cadenas que hagan aquí debajo de la manga. La única diferencia va a estar de que cuando hagan la manga, van a tener más puntos que yo. Así es que aquí, miren, para dividir la primer manga me voy a saltar estos 36 puntos para la manga, voy a retirar el marcador de la segunda esquina y en este espacio de cadena de la esquina voy a hacer 3 puntos espina de pescado. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora vamos a trabajar la espalda. Para la espalda van a ser un total de 44. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 44 puntos para la espalda. Ahora, incluyendo estos 3 que hicimos en esta esquina, tengo un total de 47. Tengo la tercera esquina, voy a retirar el marcador y en este espacio de cadena voy a hacer 3 puntos espina de pescado. 1, 2, 3. Y ahí está. Así es que para la espalda ahora voy a tener un total de 50 puntos. Ahora para dividir la segunda manga hacemos 3 cadenas. Me voy a saltar estos 36 puntos y en el espacio de cadena de la cuarta esquina vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
Ahí está. Ahora tenemos los puntos del segundo delantero. Aquí tengo 22 puntos, así es que voy a trabajar estos 22 puntos. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos últimos 22 puntos para el segundo delantero y así terminamos esta primera vuelta del cuerpo donde hemos dividido las mangas. Esta vuelta número 1 la hice al lado revés. Ahora, miren, así es como se mira. Ya dividimos las mangas. Al final de esta vuelta número 1 tengo un total de 106 puntos, incluyendo las cadenas. Cada uno de los delanteros tiene un total de 25 puntos. Para la espalda tengo 50, más los 3 puntos debajo de cada manga, se hace un total de 106 puntos. Así es que ahora lo que vamos a hacer es la vuelta 2. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Esta vuelta 2 está al lado derecho. Empezando encima del primer punto, hacemos el primer punto espina de pescado. Y un punto en cada uno de estos puntos, incluyendo las cadenas, al modo de terminar con un total de 106 puntos al final de esta vuelta número 2. De aquí en adelante vamos a continuar con este mismo número de puntos para el resto del suétercito. Así es que para la vuelta 2 van a hacer un punto, incluyendo un punto aquí debajo de cada una de las cadenas y luego la espalda. Lo mismo aquí van a quedar 3 puntos y el segundo delantero. Terminen la vuelta 2, nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 106 puntos. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos en la última vuelta. Un punto espina de pescado por cada punto que tenemos aquí. Al final de cada vuelta vamos a tener siempre 106 puntos. Así es que aquí para la vuelta 3 hacemos 2 cadenas, giramos y ya saben, empezando encima del primer punto hacemos el primer punto espina de pescado. Y hacemos lo mismo en cada uno de los puntos. Al terminar van a hacer 2 cadenas y girar y repetir lo mismo. Y bueno, así es como vamos a trabajar el cuerpo del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer para el cuerpo. Así es que yo voy a continuar y hacer eso. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta parte del suétercito. Hice un total de 26 vueltas. Desde aquí, donde dividimos las mangas, hasta aquí tengo 26 vueltas. Así como está, esta parte está midiendo aproximadamente 22.5 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer más vueltas, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es de que la última vuelta que ustedes hagan estén al mismo lado, al lado derecho, así como yo hice la última vuelta. Ahora, para empezar y hacer la parte de abajo del suétercito, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Esta va a ser la primera vuelta de la pretina de abajo. Así es que aquí, empezando encima del primer punto, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente punto, miren, vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la pretina de abajo. Estoy al final de la primera vuelta de la pretina de abajo. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora miren, aquí tengo el último punto. Este punto que está antes del último está en realce por detrás. Así que ahora para terminar me voy a ir encima del último punto y voy a hacer un medio punto alto. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta de la pretina de abajo. Tengo un total de 106 puntos. Ahora para la vuelta número 2 y la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Empezando encima del primer punto, vamos a hacer un medio punto alto. Ahora, aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan. Miren, este primer punto está en realce por frente, así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, por frente, por detrás y así hasta llegar al último punto. Aquí encima del último punto van a hacer un medio punto alto, luego van a hacer una cadena, girar y luego repetir lo mismo para la vuelta 3. Creo que voy a hacer 3 vueltas para esta parte, pero si son más o menos, continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esta vuelta.
Terminé de hacer la pretina de abajo, hice un total de 4 vueltas. Había mencionado que íbamos a hacer 3, pero no, hice 4 vueltas porque quiero estar aquí al lado derecho. Así es que ahora lo que vamos a hacer son los delanteros, así es que para hacer los delanteros, miren, aquí está el último punto, encima del último punto hice un medio punto alto, como les digo, hice 4 vueltas aquí para la pretina de abajo. Así es que aquí para empezar voy a hacer una cadena. Al final de esta última vuelta de la pretina voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente, aquí miren dónde está la cadena, voy a hacer uno. Al final de la siguiente voy a hacer 2. Al final de la siguiente, 1. Así es que aquí, miren, para la pretina tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, aquí al final tenemos un punto espina de pescado o 2 cadenas. ¿Dónde está el punto espina de pescado? Por ejemplo, este punto que sigue, esta es la vuelta número 26. Al final de esta vuelta voy a hacer 2 puntos. Al final de la siguiente vuelta, donde están las 2 cadenas, voy a hacer 1. Así vamos a continuar. 2 puntos, 2 medios puntos altos, luego 1 al final de la siguiente. 2 aquí al final donde está el punto espina de pescado y luego 1 donde está la cadena. Y así vamos a continuar toda esta parte hasta llegar arriba del canesú. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta primera vuelta del primer delantero. Tengo un total de 62 puntos hasta aquí. Voy a hacer uno más y lo voy a hacer aquí. Miren, en la vuelta donde están las cadenas, ahí voy a hacer el último. Así es que al final de esta vuelta tengo un total de 63 medios puntos altos. Si ustedes tienen 1, 2 o 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que no hagan muchos puntos aquí y cuando hagan el segundo delantero, hagan el mismo número de puntos. Eso es lo importante. Si es que aquí, para continuar y hacer la vuelta 2, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, esta parte la vamos a trabajar igual como hicimos la pretina de abajo. Miren, empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora, en el siguiente punto, que es el segundo, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás. Uno por frente, uno por detrás y así hasta llegar aquí a la parte de abajo. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta del primer delantero para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la segunda vuelta del primer delantero. Miren, aquí encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar. Empezando encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Ahora vamos a trabajar los puntos como se presentan. Este que sigue está enredarse por detrás. Hacemos un medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente, por detrás. Por frente el siguiente, por detrás el siguiente y así hasta completar esta tercera vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta. Miren aquí encima del último punto vamos a hacer un medio punto alto. Y así termino esta tercera vuelta con un total de 63 puntos. Todas estas vueltas van a tener 63 puntos. Ahora para la vuelta número 4, una cadena, giramos. Empezando encima del primer punto, hacemos un medio punto alto. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan. Este primer punto está enredarse por frente, si es que hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue por detrás, el que sigue por frente y así alternándonos entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Continúen así, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la cuarta vuelta del primer delantero. Miren, aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y así es como ha quedado el delantero. Ahora, ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí con el segundo delantero. Lo van a hacer exactamente igual. Lo único que van a iniciar aquí, de arriba hacia abajo, para que las vueltas queden igual. Así es que aquí, miren, vamos a empezar. Les voy a empezar esta primera vuelta, pero el resto es lo mismo. Lo importante, como les dije, es de tener el mismo número de puntos que teníamos aquí en el primer delantero. Así es que aquí, empezando en este punto de cadena, jalamos una lazada y hacemos
una cadena y en este mismo punto de cadena vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en la siguiente vuelta voy a hacer uno. Esta es la vuelta de puntos bajos que hicimos. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primer delantero. Miren, aquí hay 2 cadenas y el siguiente es un punto espina de pescado. Donde están las cadenas, recuerdan, hacemos 1. Donde está el punto espina de pescado, hacemos 2 medios puntos altos. Y así es como vamos a continuar. Aquí están las 2 cadenas, hacemos 1. Al final donde está el punto espina de pescado, hacemos 2. Y así hasta llegar aquí a la parte de abajo. Aquí lo importante es de tener el mismo número de puntos. Para mí tenía 63, así es que me voy a asegurar de que cuando llegue aquí al último punto, voy a hacer el último medio punto alto y me voy a asegurar de tener 63 puntos. Lo voy a hacer una cadena, girar y trabajar los puntos, así como hicimos esta segunda vuelta del primer delantero. Empezamos con un medio punto alto enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar al último punto donde hicimos un medio punto alto encima del último punto. Luego hicimos una cadena, giramos y trabajamos los puntos como se presentan. Hicimos un total de 3 vueltas de medios puntos altos enredarse por frente y por detrás, más la primera vuelta que estamos haciendo aquí de medios puntos altos. Se hace un total de 4 vueltas para los delanteros. Así es que terminen de hacer el segundo delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo delantero, hice las 4 vueltas, así como se los mostré con el primer delantero, lo hice exactamente igual. Ahora, miren, aquí no hice ningunos ojales, ni a un lado ni al otro. Eso es porque los espacios que están aquí en medio de estas vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grandes para que fácilmente pasen los botones. Ahora, si ustedes van a hacer el suétercito para niña, entonces este lado es donde van a estar los ojales y aquí es donde van a pegar los botones. Para varoncitos es lo contrario. Este lado va a ser el lado de los ojales y aquí es donde van a pegar los botones. Continúen viendo, ahí les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar y cuántos botones vamos a poner. Al final, cuando ya les dé las medidas, les voy a dar toda esa información. Así es que continúen viendo si necesitan ver esa información. Ahora, lo que vamos a hacer es continuar aquí por todo alrededor del cuello. Aquí para esta parte, miren, voy a hacer una cadena y al final de esta cuarta vuelta del segundo delantero voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente, medio punto alto. Al final de la siguiente, medio punto alto y al final de la primera vuelta aquí del delantero un medio punto alto. Aquí tengo 4 medios puntos altos porque hicimos 4 vueltas aquí para el delantero. Ahora aquí miren, tengo el primer punto, esta es la vuelta de puntos bajos. En este primer punto, miren ahí, voy a hacer un medio punto alto enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto enredarse por detrás. Medio punto alto enredarse por frente, medio punto alto enredarse por detrás y así hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos del primer delantero. Estoy hacia otro lado del cuello. Esta vuelta del cuello la estamos trabajando al lado revés. Ahora miren, hasta aquí tengo un total de 83 puntos. Tengo los puntos aquí al final de las 4 vueltas del primer delantero. Así es que aquí vamos a hacer estos últimos 4 medios puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Así es que al final de esta vuelta del cuello tengo un total de 87 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Empezando encima del primer punto, vamos a hacer un medio punto alto encima del primer punto y aquí vamos a trabajar los puntos de esta manera. Miren, aquí este último punto, antes de los 4, está enredarse por detrás. Así es que este va a ser por frente, por detrás, por frente. Así es que voy a iniciar con este segundo punto haciéndolo un medio punto alto enredarse por frente, medio punto alto enredarse por detrás, medio punto alto enredarse por frente, medio punto alto enredarse por detrás. Y ahí está, así vamos a trabajar esta parte hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la segunda vuelta del cuello. Al final, aquí encima del último punto, hice un medio punto alto. Ahora miren, si ustedes quieren dejar el cuello así como está, ya está terminado, lo pueden dejar así. Yo voy a hacer una vuelta más. Se lo medí a la niña que le estoy haciendo este suétercito y el cuello está un tantito muy abierto. Ella prefiere que quede un poquito más cerrado, así es que voy a hacer una vuelta más y ya con eso voy a terminar el cuello. Así es que aquí para hacer la vuelta 3, esto es lo que vamos a hacer. Miren, tengo una cadena, vamos a girar, empezando encima del primer punto, hacemos un medio punto alto. Ahora vamos a trabajar los puntos como se presentan. Este punto que sigue está en realce por detrás, así es que hacemos un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente y así hasta terminar esta tercera vuelta. Aquí al final encima del último punto se termina haciendo un medio punto alto encima y luego vamos a cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada y después vamos a hacer las mangas. Así que continúen, terminamos la tercera vuelta, pero si solamente hicieron 2 vueltas aquí para el cuello, entonces continúen con la manga. Nos vemos al final. Terminé de hacer el cuello. Al final corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada. También los delanteros están terminados y como pueden ver ya agregué mis botones. Estos botones son de 12 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes dejen van a necesitar botones más grandes o más pequeños. Los ojales, ya les expliqué, son los espacios que quedan en medio entre las vueltas de medios puntos altos. Y miren qué fácil es hacerlo de esta manera, porque nada más van a poner los botones al lado izquierdo para niñas y al lado derecho van a estar los ojales. Para niños es lo contrario. Ustedes van a pegar los botones en este delantero del lado derecho y al lado izquierdo es donde van a estar los ojales para niños. Este suétercito lo estoy haciendo para niñas. Así es que ya esta parte está terminada, así es como ha quedado. Ahora vamos a hacer la manga. Miren, ya hice este lado. Cuando ustedes vayan a hacer este lado, la van a hacer exactamente igual como les voy a mostrar aquí con esta manga. Así es que vamos a empezar aquí. Miren, nos vamos a ir debajo de la manga, en medio, por el lado revés. Miren, aquí tenemos estos 3 puntos. Hicimos 3 cadenas cuando separamos las mangas y luego en la siguiente vuelta hicimos un punto por cada punto de cadena, así es que tenemos estos 3 puntos. En el punto del centro, que es el segundo, ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto espina de pescado. Ahora me voy a ir aquí al final, miren, de la primera vuelta donde separamos las mangas del cuerpo. Miren, aquí está este último punto. En este punto voy a hacer 2 puntos espina de pescado. Ahí está. Ahora, tenemos los puntos que dejamos para la manga. Aquí para la manga dejamos un total de 36 puntos. Así es que voy a hacer un punto espina de pescado en cada uno de estos puntos al modo de tener 36 puntos para esta parte. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Terminé de hacer estos 36 puntos por todo alrededor de la manga. Miren, este es el último punto aquí de la manga. Ahora miren, entre este punto y el primer punto que hice, tengo que hacer 3 puntos. Así es que lo voy a hacer aquí. Miren, al final de esta vuelta donde separamos las mangas de este punto, ahí voy a hacer 2 puntos. Esto es para que no quede un espacio entre este punto y el primero. En la siguiente vuelta vamos a estar disminuyendo. Ya les voy a mostrar cómo. Así es que ahí está uno y al final del mismo punto voy a hacer otro. Así es que en este punto, en esta vuelta donde separamos las mangas, hice 2 puntos. Ahora voy a hacer un punto más y lo voy a hacer aquí en medio. No hay una manera exacta, nada más hagan un punto más, al modo de que en esta primera vuelta terminemos con un total de 42 puntos. Teníamos 36 para la manga, más estos 3 que hicimos al inicio son 39, más 3 más se hace un total de 42 puntos al final de esta primera vuelta. Así es que ahora para terminar
nos vamos a ir encima. Miren, siempre vamos a irnos encima del primer punto. No de las cadenas, sino que encima del primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como termino esta primera vuelta con 42 puntos. Ahora para la vuelta 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, empezando en el siguiente punto, miren, este que está aquí, que fue el último punto que hice antes de terminar. Miren ahí, vamos a hacer un punto espina de pescado. Ahora voy a disminuir un punto aquí, así es que en estos dos siguientes puntos que siguen, vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada y voy a hacer el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar, voy a dejar 2 lazadas en el gancho. Cargamos el gancho, me voy al siguiente punto, jalo una lazada y voy a hacer el punto espina de pescado hasta tener 3 lazadas en el gancho. Ahora voy a cerrar. Miren, ahí está el punto de disminución con el mismo punto espina de pescado. Ahora, si a ustedes se les hace más fácil hacer 2 puntos juntos, haciendo puntos altos, lo pueden hacer de esta manera. Deshice ahí lo que les mostré. Pueden cargar el gancho, meter el gancho y hacer un punto alto, pero no cerrarlo. Cargan el gancho de nuevo, jalan una lazada, quitan 2 lazadas, tienen 3 lazadas, cierran. Lo pueden hacer de esta manera también, no pasa nada. Como va a estar debajo de la manga, no se va a notar la diferencia entre los puntos. Yo lo voy a hacer como se los mostré inicialmente. Voy a hacer el punto espina de pescado. Hasta este punto no lo cierro. Cargo el gancho, me voy al siguiente y continúo, cierro. Aquí está 2 puntos juntos de espina de pescado. Ahora voy a continuar haciendo un punto por cada punto por todo alrededor de la manga hasta llegar aquí al final. Cuando tengamos estos 3 puntos antes de terminar, aquí vamos a disminuir y luego vamos a hacer un punto aquí al final. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 3 puntos aquí que me hacen falta, así es que aquí vamos a trabajar 2 puntos juntos. Cargamos el gancho, metemos el gancho en el siguiente punto. Voy a trabajar el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar. Voy a cargar el gancho y meto el gancho en el siguiente. Y aquí vamos a cerrar estas 3 lazadas. Y ahí está el punto de disminución. Ahora, para terminar, voy a hacer el último punto aquí, justamente donde salen las cadenas. Ese es el último punto. Y ahí está. Ahora, para terminar, ya saben, se van a ir encima del primer punto espina de pescado y terminan con un punto deslizado. Ahora, al final de esta segunda vuelta tenemos un total de 40 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con estos 40 puntos. Si ustedes quieren disminuir más puntos, pueden hacerlo en la siguiente vuelta. Dependiendo del tamaño, hay algunos bebés, niños y niñas de que tienen los bracitos más gruesos que otros. Si quieren disminuir más, pueden hacerlo en la siguiente vuelta. Y también si necesitan más espacio aquí, entonces no tienen que ser las disminuciones que yo he hecho. Pueden continuar con el número de punto original. Ahí va a depender de ustedes, fácilmente pueden ajustarlo. Para el tamaño que estoy haciendo, necesito hacer estas disminuciones y ya las tengo, así es que voy ahora a continuar con estos 40 puntos. Para la vuelta 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Empezando encima del primer punto, miren que sigue ahí, vamos a hacer el primer punto espina de pescado y un punto espina de pescado por cada uno de estos puntos al modo de terminar con un total de 40 puntos al final de esta vuelta 3. Esta es la vuelta que vamos a repetir hasta tener un total de 14 vueltas. Luego en la vuelta 15 vamos a disminuir un punto para darle forma aquí a la parte de abajo de la manga. Esta parte es opcional, pueden continuar con los 40 puntos o cualquier número de puntos que tengan aquí hasta llegar al puño. Yo voy a hacer 2 disminuciones, la voy a hacer en la vuelta número 15 y la vuelta número 20. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 3, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3, esta vuelta está al lado revés. Para terminar, ya saben, nos vamos encima del primer punto, no de las cadenas, y nos unimos con un punto deslizado. Y aquí está la vuelta 3 con 40 puntos. Para la vuelta 4 hasta la vuelta número 14 van a repetir lo mismo. Van a hacer 2 cadenas y van a girar. Empezando encima del primer punto, hacemos un punto espina de pescado
y un punto espina de pescado en cada uno de estos puntos por todo alrededor, al modo de siempre terminar con 40 puntos. Para terminar se van a ir encima del primer punto, no de las cadenas, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y girar. Asegúrense de estar girando al final de cada vuelta. Ahora vamos a poner un marcador marcando el inicio aquí de las mangas. Así podemos contar las vueltas fácilmente hasta tener 14 vueltas. Luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer esta disminución en la vuelta número 15. Nos vemos entonces. He hecho un total de 14 vueltas aquí para la manga. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahora en la vuelta número 15 vamos a disminuir un punto, al modo de tener un total de 39 puntos al final de la vuelta. Así es que para la vuelta 15 hacemos 2 cadenas y giramos. Miren, empezando con el primer punto voy a hacer un punto espina de pescado y en los siguientes 2 puntos voy a disminuir. Cargo el gancho, meto el gancho, voy a trabajar un punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, voy a hacer el punto espina de pescado donde cierro estas 3 lazadas y aquí está un punto de disminución. Ahora vamos a continuar por todo alrededor haciendo un punto espina de pescado hasta llegar al final. Cuando lleguen aquí al final van a unirse encima del primer punto con un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y girar. Al final de esta vuelta van a tener un total de 39 puntos. Ahora, para la vuelta número 16, 17, 18 y 19 van a trabajar los puntos exactamente así como hemos hecho esta parte, pero con un total de 39 puntos. En la vuelta número 20 vamos a disminuir otro punto, así es que nos vemos ahí para mostrarles cómo vamos a disminuir otro punto en la vuelta número 20. Terminé de hacer las 4 vueltas. Miren, aquí está la vuelta número 15 donde hicimos esta disminución. Luego hice la vuelta 16, 17, 18, 19. La vuelta 19 la hice al lado revés. Al final de cada una de estas vueltas, de estas 4, tenía un total de 39 puntos. Ahora para la vuelta número 20 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Esta vuelta número 20 está al lado derecho. Miren, aquí vamos a trabajar una disminución. Así es que en este punto que sigue voy a hacer un punto espina de pescado. En los siguientes 2 voy a disminuir un punto, así es que cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, voy a trabajar el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas, voy a cargar y en el siguiente punto voy a hacer el punto espina de pescado donde cierro el punto y ahí está. Este es el punto de disminución. Ahora vamos a continuar por todo alrededor haciendo un punto espina de pescado por todo alrededor. Y al final de esta vuelta número 20 van a tener un total de 38 puntos. Para terminar se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y van a girar. Y luego van a continuar hasta tener un total de 25 vueltas. Ya no vamos a disminuir más, vamos a hacer un total de 25 vueltas, contando desde aquí, desde el inicio. Así que nada más van a hacer estas 5 vueltas y luego vamos a hacer el puño. Terminé de hacer la vuelta número 25, la vuelta 25 la hice al lado revés, así es que para la manga, miren, para esta parte hemos hecho un total de 25 vueltas. En la vuelta número 15 disminuimos un punto, me quedé con 39 puntos. Después hicimos 1, 2, 3, 4 vueltas más y en la vuelta número 20 hicimos una disminución también, me quedé con 38 puntos y luego hice estas últimas 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 25 vueltas en total. Así es que ahora lo que vamos a hacer es el puño. Para hacer el puño, miren, aquí vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ya tengo aquí una cadena, ahí está, vamos a girar, empezando aquí, miren, con este primer punto espina de pescado vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás. Y así por toda esta vuelta. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 1 del puño para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la primera vuelta del puño. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás.
Para terminar nos vamos a ir aquí, miren, a un lado donde está la cadena, nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 hasta la vuelta 4 van a repetir lo mismo, miren, van a hacer una cadena, luego van a trabajar un medio punto alto enredarse por frente, uno por detrás. Aquí van a trabajar los puntos como se presentan. Si está enredarse por frente, van a hacer un medio punto alto enredarse por frente. Si están por detrás, van a hacer uno por detrás y así por todo alrededor. Y para terminar, se van a ir aquí a un lado de la cadena, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo. Para esta parte, yo hice un total de 4 vueltas. Así es como se va a ver, así es que continúen, terminemos de hacer estas 4 vueltas, nos vemos al final para ya mostrarles el suétercito terminado y darles las medidas. Terminé de hacer el puño, aquí para el puño hicimos 4 vueltas de medios puntos altos enredarse por frente y por detrás y ya la manga está terminada, miren así es como ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo van a hacer aquí con la segunda manga, está hecho exactamente igual. Y bueno, ahí está, la chaquetita ya está terminada, miren qué linda está. Está preciosa. La parte de atrás, la parte de abajo, las mangas. Y bueno, ahí está, la chaquetita está terminada. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo total de la manga desde arriba del cuello hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 34.5 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Ahora, el ancho de la manga nada más por encima está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. El largo total desde arriba, aquí del cuello, hasta la parte de abajo está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. Ahora la circunferencia del cuello está midiendo 36 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. La sisa desde aquí hasta aquí, esta parte está midiendo aproximadamente 16.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas y niños de aproximadamente 2 a 3 añitos. Ahora fácilmente se puede hacer más grande o más pequeña, desde más o menos 1 a 2 años hasta 4 a 5 añitos. En la caja de información les voy a dejar esa información, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora para bebitos ya tengo la misma chaquetita con el mismo punto. En la caja de información también les voy a dejar el link de ese tutorial si lo quieren hacer para bebitos también. Y bueno, ahí está. Ahora lana. Para este tamaño de 2 a 3 años van a necesitar un total de 163 gramos, que son aproximadamente 640 yardas o 587 metros de esta lana para bebé número 3. También van a necesitar los 6 botones de 12 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes dejen, van a necesitar botones más grandes o más pequeños, dependiendo del ganchillo que usen. Y bueno, ahí está, la chaquetita ya está terminada. Miren qué linda está. Estoy pensando en hacer la misma chaquetita, tal vez un poquitito más grande. Muchas de ustedes me están pidiendo tamaños más grandes para niños y niñas, así es que creo que voy a hacer la misma chaquetita con el mismo punto, pero le voy a agregar capucha. Muchos de los tutoriales con capucha son muy populares en mi canal, así es que voy a hacer otra chaquetita con el mismo punto y también estoy trabajando en un suétercito estilo pullover con el mismo punto, queda muy bonito, así es que estén pendientes para eso. Asegúrense de comentar y díganme qué les gustaría que les enseñe cómo tejer para esta temporada de otoño. Estaré pendientes de sus comentarios, así es que asegúrense de comentar. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.